En la boca del lobo, con Javier García Isaac. 9:32 minutos de la mañana, 8:32 en las Islas Canarias, y ya estamos con don Pablo Gutiérrez Caviades. Pablo Gutiérrez Caviades es catedrático de Derecho Procesal, portavoz de Presidencia, portavoz de Justicia e Interior y Víctimas y portavoz adjunto de Universidades. Don Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, don Javier. Un placer. Un placer hablar ya por fin en la antena. Eso es. Don Pablo, hay una cuestión preocupante, y es la situación de la justicia, que no deja de ser su negociado. Digo preocupante porque cada vez más ciudadanos se muestran escépticos con el comportamiento de la justicia. A ver si podemos ir aclarando esto. ¿La independencia judicial está en peligro, don Pablo? Pues creo que sinceramente sí, y es triste el tenerlo que constatar, pero me parece que sí, que estamos ante una actitud de un gobierno que muestra tics, tendencias claramente totalitarias, y que muestra en hechos muy concretos su ataque a la independencia del Poder Judicial. El capítulo, el caso del coronel Pérez de los Cobos es un ejemplo manifiesto. Ese ataque a policías, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en su función, en cumplimiento de la legalidad, de forma honrada, cumplen su función al servicio de los jueces, cuando un juez da una instrucción de investigación en la que puede estar en juego la responsabilidad no solo política, sino también incluso criminal, que es la más extrema, de algunos miembros del gobierno. En ese caso, consta ya por escrito incluso que se ataca, se cesa a quien no quiere cumplir funciones, o sea, instrucciones ilegales. Es más, quien se niega, obviamente, por honradez y por cumplimiento de la ley, a cometer delitos. Es un caso muy, muy extremo en que se manifiesta esto que me preguntas, sí. Pablo, ¿cuál es la función de Vox? Por ejemplo, en Madrid está fuera del gobierno de la Comunidad de Madrid, es testigo, apoya en algunas cuestiones, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es el motivo por el cual los ciudadanos deben seguir confiando en Vox a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid? Pues sinceramente creo que es una función manifiestamente necesaria y la más útil, me parece. Una función de defensa de la verdad en un momento en que la mentira, la ocultación, la manipulación está cobrando una absoluta normalidad hasta extremos prácticamente insospechados. Defensa de la verdad, de las libertades, del sentido común, del Estado de Derecho, de la honradez, del mérito, del esfuerzo, cuestiones que van a ser fundamentales en los días venideros. En Madrid en concreto, como bien constata, no formamos parte del gobierno, apoyamos la investidura porque considerábamos que era una situación que era la mejor de las posibles, y sin embargo ahí estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron para la formación de ese gobierno y cumpliendo una función propositiva, responsable, positiva, que se ha plasmado muy claramente, por ejemplo, en la cuestión del coronavirus, en esta situación tan triste que hemos vivido y que seguimos viviendo. Por ejemplo, en la proposición desde en febrero, en marzo, de una serie de medidas, en primer lugar preguntas parlamentarias, pero a partir de ahí también proposición de medidas. En febrero, el 6 de febrero, planteábamos las primeras preguntas en materia de sanidad, en materia de interior y emergencias. Planteaba, yo que soy el portavoz en esa materia, una serie de preguntas parlamentarias también para preguntar al gobierno cuál era el plan de actuación. Creíamos que hacía falta un protocolo y un plan de actuación integral del gobierno en esta materia, en un momento en que había una clara inconsciencia posiblemente de la gravedad de la situación, y ahora que muchas veces se pone se dice de broma, bueno, que capitán a posteriori, que la gente habla siempre pues a posteriori de las situaciones. Creo que claramente esto se aleja de verdad de lo que es ese capitán a posteriori. Esas preguntas constan en febrero, bueno, una advertencia ya en enero de nuestra portavoz parlamentaria y líder Vox en Madrid, Rocío Monasterio, que en enero, a finales de enero, el 26 de enero, planteaba la necesidad de adopción de medidas en cuanto a los aeropuertos, y recibió todo tipo de insultos y descalificaciones
respecto de esa propuesta. Concretamente yo planteaba la necesidad de actuación del protocolo de actuación que coordina todos los recursos, medios, mecanismos, instrumentos que tiene la Comunidad de Madrid en materia de emergencias, que en aquel momento veíamos que era fundamental, y esto lo proponía y lo preguntaba en febrero, y poniéndonos a disposición de los consejeros, como hicimos en materia de interior y emergencias, como hicimos en materia de sanidad, y veíamos que no se estaban adoptando las medidas que eran necesarias, y que se ha ido haciendo después pues con bastante posterioridad. Platercam, que es ese protocolo de actuación en materia de emergencias y de protección civil, se activó solo semanas después, y ni siquiera en el nivel 0 o 1, sino en el 2 ya directamente. Hemos propuesto también medidas, por ejemplo, en cuanto al estado de alarma antes de que se adoptara. Y yo concretamente participé en la elaboración de todo ese conjunto de medidas que creíamos que hacían falta, y a la vez, sin embargo, por ejemplo, yo advertía, ya cuando proponíamos eso a principios de marzo, después de ese fatídico fin de semana del 8M, advertía de que ese estado era el necesario y era el que procedía ante la situación que estábamos viviendo, pero advertía del riesgo de que un gobierno con esta tendencia totalitaria usara esas facultades excepcionales para finalidades que no eran la propia de ese Estado, como de hecho se constató. Y por eso ya, por ejemplo, en abril también proponía que ante la ausencia de esas medidas que tenían que ver con el COVID, que no se estaban adoptando, y a la vez se estaban adoptando medidas de claro ataque a los derechos y libertades de los españoles, utilizando ese estado excepcional, proponíamos, cosa que tampoco en muchos casos se sabe, yo ponía de manifiesto que hay toda una serie de medidas de una legislación sanitaria especial para adoptar todas las soluciones que debían adoptarse en cuanto al coronavirus, que se podía haber hecho ya en enero y en febrero, y en marzo hasta la declaración del estado de alarma. Hay toda una legislación sanitaria de medidas excepcionales de salud pública que posiblemente sea la que base las medidas una vez se alce el estado de alarma. Así debería ser. O en cuestiones como, y con esto si quiere termina su pregunta, el más básico homenaje y reconocimiento a las víctimas, por ejemplo, que proponía yo en concreto el 20 de abril en la primera comisión que se celebra de Justicia e Interior, después de tener el Parlamento cerrado durante semanas y semanas, cosa que Vox combatió y recurrió, y por lo cual vamos a tener que encontrarnos en el Constitucional. Bueno, pues proponíamos ese básico homenaje, reconocimiento a las víctimas que se estaban escondiendo, que se estaban ocultando, tanto en su número como en su existencia, con una actuación contraria a la dignidad, a la humanidad básica. Bueno, pues esto solo se hizo días después por parte de la comunidad y del ayuntamiento, cosa que es de aplaudir, y solo más de un mes después por el gobierno de España, decretando ese reconocimiento básico, por lo menos, aunque no en un homenaje, sí en el luto, ¿no? Por tanto, es una función, creo que radicalmente necesaria, propositiva, positiva, responsable, arrimando el hombro, pero aportando toda esa capacidad técnica, esa experiencia y preparación profesional que creo que los cuadros de Vox tienen. Don Pablo, ¿está de acuerdo conmigo que lo que está sucediendo en Madrid, en España en general, particularmente en Madrid, con ese cierre de diligencias contra José Manuel Franco, ha llamado también poderosamente la atención, porque había muchas esperanzas en que por lo menos se investigara un poco el asunto? ¿Cree que ha sido prematuro el cierre o el archivo provisional por parte de la juez Carmen Rodríguez Medel? Yo ahí le diría a Javier varias cosas. Uno, que es un archivo provisional, no es un sobreseimiento libre, definitivo. Lo que viene a decir la juez es que no consta que tuviera un conocimiento franco, técnico, específico. Yo, sinceramente, y con pleno respeto a la magistrada y a la independencia del Poder Judicial, y como criterio meramente técnico de jurista, creo que sí hay constancia de ese conocimiento, de envíos en 4 o 5 documentos que constan y que se conocen. Hay múltiples informes de enero, de febrero y de marzo, previos al 8M, que podríamos detallar. Y de hecho dije ese mismo día, el día del archivo, que no excluyen que se reabra el proceso penal ese u otro. Hay otros juzgados, si no me equivoco, que alguno ha abierto diligencias con posterioridad después de haber dicho eso. Y luego también habría que decir que, en todo caso, el ser un criminal, con todos los respetos, no es la única forma de responsabilidad de un gobernante.
es la más radical, la más extrema, la más brutal, pero no es la única. En todo caso, ¿usted cree, don Javier, que algún español tiene de verdad alguna duda de que el 8M fue trascendental en la gestión nefasta del coronavirus? Yo creo que no. No. En que no se tomaran medidas. Es decir, el 8M no solo es que matara, que quizá también, pero ciertamente desde el punto de vista penal es muy difícil demostrarlo, pero sí que ha matado, sí que ha causado una de las mayores masacres de nuestra historia reciente por el retraso letal en la adopción de cualquier tipo de medida hasta que se produjera ese acto político de propaganda política que utiliza el gobierno y las fuerzas políticas que lo ocupan de guerra entre sexos y de aquelarre ideológico. Eso es lo que ha producido el retraso absoluto y la ocultación de datos y la ausencia de adopción de todo tipo de medidas hasta ese día, que se adoptaron precisamente después, ya tarde y muy mal. Don Pablo, muy rápidamente, ¿cómo está ahora mismo la justicia respecto a los juzgados? ¿Qué pasa? ¿Cómo se van a ir tomando esa normalidad? Si ya había escasez de medios, ¿qué va a pasar a partir de ahora y con este parón que hemos tenido? Pues la justicia no está del todo bien. La justicia ha tenido un parón muy importante. Casi todos los procesos han estado paralizados durante meses, y a eso se va a unir una escalada en la litigiosidad que se va a producir como consecuencia de la muy difícil situación social, económica que vamos a vivir, desgraciadamente. Y por tanto, yo ahí también he planteado en la Asamblea una propuesta en aplicación de eso que le decía, de una actuación propositiva, técnica, positiva, todo un plan de actuación tanto para el trabajo presencial en los juzgados como para la actuación telemática de los juzgados que permita que Madrid sea vanguardia, ser líder para toda España en esa materia. En primer lugar, para la protección de la seguridad y la salud de todo el personal de justicia en su reincorporación al trabajo, que se reincorpora al trabajo, y no puede ser tanto que la justicia haya estado paralizada, que ya está de por sí atascada y haya estado paralizada prácticamente 2 meses y pico sin avanzar los procesos para nada, y que además ahora en la reincorporación del personal de justicia se encuentren con muy pocas medidas adoptadas de verdad, muy pocas medidas. Entonces hemos propuesto un plan de actuación al consejero para la dotación de esos medios de protección de verdad al personal de justicia, que le podría detallar, pero quizá no hay tiempo, y además sobre todo el que aprovechemos esta situación, hacer de la necesidad virtud y hacer una adecuación telemática de la Administración de Justicia, que yo creo que es clave, tanto para prevenir rebrotes de coronavirus, que empiezan a barajarse ya como posibles, desgraciadamente, como para desatascar la justicia con toda una actuación. No puede ser que los jueces estén deseando celebrar muchas actuaciones procesales que son posibles celebrarlas telemáticamente, que son aptas para eso. Hay algunas que no, pero otras que sí, sin que sufra el derecho de defensa de los justiciables, y que no se pueda hacer por problemas administrativos o por falta de iniciativa política. Eso hay que hacerlo con determinación y con una actuación respetuosa con la justicia y con su independencia, que está gravemente atacada en estos momentos. Don Pablo, ¿es verdad que sigue sin haber un plan de actuación claro por parte del gobierno, tanto de Madrid como en nacional, respecto a justicia e interior, que son sus negociados? Y es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no hay un plan claro? Desgraciadamente creo que sí. Lo de la ineficiencia, la ineptitud, si me perdone, con todo con perdón, incluso la ocultación del gobierno de España, pues es estratosférica, es muy triste el que se haya ocultado la propia existencia de los informes, de las advertencias claras, rotundas de Europa, de la propia policía, del Centro de Alertas Sanitarias. Bueno, que se haya hecho caso omiso de todo eso y se haya actuado tarde y mal, incluso con corrupción en contratación, con despilfarro. Y en el caso de la comunidad, bueno, empujamos aquí con esa posibilidad que nos permite, esa exigencia de mantener al gobierno en todas las medidas que rápidamente más o menos le he expuesto, y creemos que sí que tiene que haber esa reacción en materia de interior. Que sepamos de verdad que Platercam, que no se actuó, hay que actuarlo, tenemos que revisarlo, tenemos que ver por qué no se actuó con profundo respeto, sin necesidad de hacer sangre innecesariamente, pero sí un homenaje a los muertos, sí el que esto se solucione cuanto antes y que no se vuelva a repetir en materia de interior, en materia de emergencias, y también, por supuesto, en materia de justicia, dejando a los jueces que trabajen, dejando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajen, para que la que se nos viene encima, que desgraciadamente esperemos que no sea grave, pero nos tenemos que poner
en esa situación para que desde luego no nos vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido y que llevamos advirtiendo desde enero, y ocurrió, bueno, pues por lo menos que no vuelva a ocurrir. En eso estamos y arrimamos el hombro para que eso sea así por el bien común, por el bien de todos los españoles y los madrileños. Don Pablo, ¿cómo es posible que entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se echen los muertos, con todos mis respetos, unos a los otros? La izquierda dice que ha habido muchos muertos en residencias de ancianos, cerca de 20.000, y es verdad. El problema es que esos mismos muertos no los reconocen en sus estadísticas. Claro, también es un escándalo y una penúltima humillación a las víctimas, ¿no? Totalmente, y eso es lo que le da libertad de actuación y de criterio y de honradez a nuestra formación política. Hechos, es decir, el responsable máximo, el que normativamente tenía atribuido el mando único de las residencias, basta ir al BOE y leerlo, está echando muertos a la cara a una comunidad en concreto, que es la nuestra, la de Madrid, cuando él es el máximo responsable, cuando hay otras muchas comunidades que tienen muchísimos muertos, desgraciadamente. Una persona que tiene el escaso respeto a la vida, por no decir su carácter violento, escaso respeto a la vida, especialmente de los mayores que han muerto solos, mayores a los cuales sus familias no han podido ni acompañar en el momento de la muerte, ni despedir en el momento del entierro, que tienen incluso dudas en muchos casos de si los restos mortales que se les han entregado son los propios. Bueno, todo esto, por eso consideramos que es necesario un esclarecimiento de esta situación para que no se vuelva a ocurrir, y por eso, por ejemplo, hemos propuesto la comparecencia de Pablo Iglesias en la comisión de investigación que se va a llevar a cabo en la Asamblea de Madrid sobre las residencias, para que los mayores, nuestra mejor generación, los que han dado todo porque España sea lo que es, por sacar adelante sus familias en situaciones tan difíciles, no hayan podido ser abandonados en ese geriatricidio que hemos vivido de la forma en que ha ocurrido. Pues don Pablo Gutiérrez Cabiades, portavoz de Presidencia, portavoz de Justicia, Interior y Víctimas, portavoz adjunto en universidades. Como siempre, un placer charlar con usted, y estamos en contacto. Seguimos adelante aquí en todo lo que sea esta materia tan sensible como es justicia e interior, y lo que esperemos es que situaciones como la que hemos vivido, a ver si aprenden algunos y no se repiten, porque es verdad que ustedes venían avisándolo desde hace tiempo lo que podía pasar, y por desgracia se cumplieron sus predicciones, ¿no? Efectivamente, desgraciadamente, y por tanto que no vuelva a ocurrir. Eficacia y hechos, ir a los hechos. Los hechos no son machistas, los hechos no son racistas, son hechos, y hay que soluciones verdaderas, con preparación técnica, con verdad y con respeto a los ciudadanos, a los españoles y al Estado de Derecho. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pablo. Igualmente, don Javier, un placer. Un abrazo.